Bueno, em, chicos, están ahí. ¿Qué dice Dieguito? Buenas Yo noches sí. con todos. Hola con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien ahí? Todo bien. A ver, bueno, estamos ahora, lunes 5 de marzo. Vamos a empezar con la entrevista que nos ha concedido el arquitecto Santiago Guevara, que es arquitecto por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ya tiene experiencia en construcción, tiene algunas obras, soy testigo de eso. Entonces, hemos decidido contar con su presencia para que nos ayude o nos guíe en estas tutorías que tenemos acerca de los trabajos que nos ha mandado Carlitos. Si bien Carlitos nos pidió que tal vez sea como un ingeniero civil o alguien experto en estructuras, a nosotros nos ha interesado un poco más también conocer la parte del arquitecto dentro de estas cosas bastante técnicas como que tiene que ver con la estructura que acabo de decir. Entonces me pareció una buena idea contactarle a mi amigo que es arquitecto en lugar de un ingeniero, porque supongo que la mayoría le pidió ayuda a un ingeniero de la universidad. Entonces sería interesante escuchar la parte de un arquitecto para saber estar más cercanos, porque nosotros estamos estudiando arquitectura, entonces vamos a sentirnos un poco más cercanos hacia él por todo el conocimiento que va adquiriendo también. Entonces, damos la bienvenida a todos. Eh, y bueno, Santi, queremos hacerte unas consultas sobre un proyecto. Obviamente es un ejercicio académico de quinto nivel de vivienda colectiva, entonces queremos empezar con algunas preguntas. Eh, Estevitan, ¿tienes a la mano algo Sí, del, Dieguín, aquí las tengo. del edificio? Sí. Del edificio, las preguntas las tengo. Déjame, abro los archivos. Sí, más que todos los archivos, ver un poco eh, la lámina, creo que la lámina que nos envió al principio. Esto no tenía abierto este documento. Lámina, no. Lámina super final. Aquí tengo. Entonces voy a compartirles la lámina de proyecto de David. Ya, sí la pueden ver, ¿no es cierto? Sí, se ve. Sí. Bueno, entonces Santi, este es el proyecto que nosotros hemos venido trabajando durante todo el semestre. Es un proyecto de David Salcedo, eh, con mención de honor el anterior semestre. El proyecto está ubicado en la parte de Santa Clara, en el centro norte de Quito. Entonces, él propone este tipo de vivienda colectiva. Voy a ir pasando. Aquí puedes apreciar el render, Sí, sí, eh, sí, justamente estoy viendo. ajá, el programa, el proceso de diseño. Acá ya tenemos un poco más de plantas arquitectónicas, este corte ilustrado. Eh, las tipologías, algunos renders más del espacio interior, la terraza y un despiece axonométrico y el corte por muro. Entonces, eh, bueno, viendo este proyecto, puedes, Estevitan, decirle la primera pregunta que creo que tenía que ver como que cuál sería el criterio de Santiago en este caso, qué creería, cuál es la estructura, ¿no es cierto?, más racional para Claro. este tipo de edificio. Ujú. A ver, la primera pregunta dicta criterios generales estructurales a tomar en cuenta para la construcción de este proyecto de diseño arquitectónico 5. O sea, criterios generales estructurales.
Ya, a ver, hay algo que yo aprendí desde la universidad y es entender dónde nosotros vamos a desarrollar el proyecto, porque en base a eso nosotros también podemos escoger lo que va a ser el sistema constructivo. Y esto te lo digo porque específicamente en mi trabajo de titulación, yo lo hice en unas comunidades que están más o menos a unas 5 horas de lo que es, en unas comunidades que están a 5 horas de lo que es Loja. Por tanto, utilizar sistemas estructurales no convencionales era muy complicado porque no se contaba con la mano de obra calificada. Entonces, por ende, nos tocaba utilizar mano de obra local que de alguna forma se la pueda capacitar en ese momento y de manera práctica y eficiente. Es por eso que trabajar en el tema de hormigón es un poco más flexible que trabajar, por ejemplo, en estructuras metálicas. Pero bueno, estamos viendo que este proyecto es una zona consolidada donde no habría mayor problema de poder contar con mano de obra calificada en cuanto al tema del montaje de estructuras metálicas. Por ende, cuando son proyectos a gran escala, sin duda se recomienda trabajar con estructuras prefabricadas por el tema de ahorro en costos, en cuestión de tiempos, en avances de obra. Creo que te va a facilitar. Además que para esta envergadura de proyecto, el tema del acero funciona de manera excelente por todas las configuraciones, ya que no tiene una forma regular. El hormigón, de alguna forma, necesita una configuración mucho más ortogonal para que pueda funcionar al 100%. En cambio, el acero te permite tener mayor flexibilidad, como podría ser para este proyecto. Perfecto. O sea que en Quito no es difícil conseguir mano de obra si es que queremos trabajar en acero. Sé que la soldadura es algo súper especial en el acero y que hay personas como que especialistas en soldar. Entonces en Quito no es tan difícil encontrar este tipo de especialistas, porque sé que inclusive hasta estudian en el extranjero y adquieren conocimientos de soldadura en extranjero para soldar bien. Es exactamente, Diego. Eh, a ver, en el tema de la soldadura, por ejemplo, es el punto crítico. Si hacemos relación a lo que sería el tema en cuanto al hormigón, por ejemplo, el punto crítico en el tema de hormigón viene a ser en la unión del pórtico, entre la columna y la viga. En cambio, en el acero viene a ser el punto crítico si es que hay una falla al momento de la soldadura, porque todo tiene que tener un cordón uniforme de la soldadura, tiene que ser con un tipo de electrodo especial y bueno, son algunas herramientas y equipos. Perfecto. Listo. Rob, no sé Una suelda, Está un poquito digamos, mala de la elementos conexión. sí, se cortó un poquito, pero no sé si fui Sí, yo. la última parte. Ya, a ver, justamente te decía que, por ejemplo, para la parte estructural en cuanto al acero, hay que tener muy en cuenta el tema de la soldadura, ya que Lo perdimos. Santi, Santi, ¿me escuchas? Se, se corta mucho. Está la conexión un poco mala. hay que tener el diseño corresponde a hacer malla real. Santi, se cortó un montón, Santi. Bueno, hasta que Santi regrese, David. Dímelo. Hola, David, ya estamos grabando. Sí, gracias, bro. Sí, Perdón por la demora. como es tu proyecto, entonces conoces un poquito más de los sistemas que utilizaste. Esto también le puedes comentar a Santiago para que nos des Sí, un punto de vista estructural, más que todo. Esperemos que regrese. Ojalá regrese. ya, listo, bro. Ya abrí la planta Salió, también. loco. Parece que la conexión le fue fatal. Ahí está, regreso. Ya.
Santi, está apagado el micrófono. Ok, ahí estamos. Sí, Santi, se cortó. Nos estabas diciendo cosas muy buenas, creo, y se cortó, se cortó muchísimo. A ver, amigos, sí, a ver, justamente estamos en el tema de la estructura. Lo que te hacía referencia era que en el tema, en cuanto al acero, hay que tener muy en cuenta el tema del material que vamos a utilizar, que ya obviamente parte desde un criterio ya técnico, desde la parte del ingeniero civil, en cuanto a qué tipo de perfil queremos usar, qué tipo de soldadura tenemos que usar y los distintos perfiles, canales que te podríamos utilizar para resolver el tema de la estructura y los distintos espacios que tengamos sobre el proyecto. A ver, a nivel técnico de lo que tenemos que tener en cuenta en una estructura metálica es el tema de la soldadura, que sea un personal capacitado, ya que, como te decía, el punto crítico en la estructura metálica es justamente en la soldadura, lo que podría fallar en cualquier fallo estructural. En cambio, es como, así, como te decía, haciendo relación al tema del hormigón, en el pórtico, en unión de la viga con la columna, más o menos vendría a presentarse como esa falla, esa relación, para que tengas una idea, amigo. Pero como te decía, en Quito no creo que habría ningún problema para conseguir ninguna de la mano de obra calificada para cualquier sistema constructivo que tengamos en mente. Perfecto. Entonces, digamos que David, ahora que ya está aquí también, él ya estuvo bien que haga el proyecto en hormigón. Dices que es más flexible, ¿no? Por nuestro medio. ¿Cómo le ves al proyecto? Creo que está bien que sea en hormigón. No, de hecho sí. Depende ya más o menos tú también como arquitecto que te estás formando, qué línea estés buscando con tu arquitectura. Hay arquitectos que obviamente les gusta el tema del hormigón como material principal. Hay otros que les gusta más la flexibilidad con otros materiales, tema de uso de acero, de vidrio y demás elementos. Pero si es que esta es tu línea y lo pudiste desarrollar de la forma como tú pensabas y que coincida con tu intención, que coincida con la parte estructural y que se pueda resolver todo eso con el espacio y demás cosas, funciona y está súper bien. Perfecto. Y en cuanto a precios, A ver, en cuanto a precios, a ver, aquí hay una cosa entre los distintos puntos que es el tiempo y los precios. En cuanto a tiempos, reduces más o menos un 30% en cuanto por el montaje de la estructura, se hace mucho más fácil y reduces los tiempos en estructura metálica que hormigón. En cuanto al precio, estamos hablando que ya para estructuras de estas características, sí se eleva más o menos un 30% el costo de la obra. ok, y eso está bastante, 30% es significativo. Sí, 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 pero de alguna forma ya con los demás rubros, obviamente cada proyecto tiene su particularidad, ¿no? No hay como hacer a grosso modo algo así, pero por la mano de obra y demás cosas, de alguna forma esos valores tienden a ir disminuyendo, más que aumentar. Perfecto. David, algo curioso de la estructura, ¿qué fue lo más complicado, crees, de resolver? Bueno, realmente ahí lo que más o menos tuve un poco de problemas era en intentar resolver las escaleras para que no se vayan a cruzar con las vigas, por lo que había intentado plantear este desfase. Si puedes poner el corte de jugado, por favor, Andrés. Había intentado plantear como que este desfase en cuanto a las plantas para un poco jugar con la altura, con la diferencia del terreno. Entonces, un poco se me cruzaba cuando intentaba liberar las escaleras porque las vigas quedaban en la mitad. Entonces, fue un poco difícil. De ahí, en cuanto a la estructura en general, las luces son de 5 metros y las columnas son de .60 por .60 con losas alivianadas. Sí, sí, no tiene alguna particularidad en especial. Mm, Ya, perfecto. Verás, en cuanto, bueno, para proyectos de estas características, como para una vivienda unifamiliar, yo que sé, de 120 de lo que normalmente vemos en el mercado, siempre es algo crítico el tema de las circulaciones, ¿no? Porque aparte que uno tiene que ver desde el tema de la normativa, ¿no? Yo que sé, viviendas menores a 100 metros cuadrados puedes tener lo que son gradas compensadas, ¿no? A las que en un descanso generas 3 o 4 gradas.
viviendas mayores a 120 metros cuadrados ya no puedes tener eso. Necesitas ya no gradas de 90, sino de 1 metro. Ya depende de la normativa y donde vayas a desarrollar el proyecto, ¿no? Ya que cada municipalidad tiene su normativa. Pero más o menos para tener una idea general, más o menos se maneja de esa forma. Otra cosa que es súper importante es cómo las gradas nos ayudan a diseñar nuestro diseño o nuestro partido arquitectónico sobre el espacio, sobre el territorio que nosotros vamos a desarrollar nuestro proyecto. A veces uno no le toma en cuenta las gradas y uno trata de meter las gradas al final con lo que nos sobró. Y de alguna forma nos vemos al final que luego configuramos también el espacio, los demás espacios, y al final las gradas nos terminan desarmando todo lo que hicimos antes. Es por eso que desde un inicio tenemos que tener claro, como yo digo, pensar en todo y a la vez. Vamos a tener un punto claro, un núcleo de circulación fijo que no se mueva y que a partir de ahí podamos desarrollar los demás espacios. Y bueno, ahí sí ya cada uno tiene que meter más o menos su método de diseño como más fácil se le haga resolver el tema de la arquitectura, pero eso siempre creo que es importante, tener claro lo que es la circulación vertical, los flujos para que no hayan conflictos de uso, y por lo demás está bien. Y pero como tú dijiste, para el tema estructural, por ejemplo, hay que tener algo claro, ¿no? Para una vivienda, para un proyecto de estas características, obviamente necesitas de la asesoría de un ingeniero estructural. Pero, por ejemplo, para una vivienda unifamiliar, tú ya tienes que tener un criterio más o menos de cómo vas a manejar columnas de cuánto por cuánto. Por ejemplo, la columna mínima es de 30 por 30, por ejemplo. A veces no sabes cómo mandar, por ejemplo, el tema de los hierros. Entonces, por ejemplo, el área, más o menos, si la columna es de 30 por 30, más o menos necesitas mínimo el 1% de la superficie en varillas. En varillas. Es por eso que en una columna de 30 por 30, lo recomendable es mandar 6 varillas de 14 o viceversa, mandar, yo que sé, 8 varillas, perdón, de 12. Entonces, más o menos eso representa mínimo el 1% de la superficie de la columna, visto en planta. Así debe ser el tema del acero. Y como máximo, un 6%. Entonces, más o menos con esos criterios ya vas generando alguna relación, por ejemplo. Igual, por ejemplo, para las vigas, a veces no sabes con qué perfil mandar, ¿no? Y cuando tú le vayas a pasar, yo que sé, mandas una viga con peralte de 30 centímetros para una luz, yo que sé, de 10 metros. Entonces, es una viga que tal vez no corresponde a lo que va a ser la realidad. Entonces, más o menos hay unos coeficientes para ir sacando. Yo que sé, por ejemplo, para hormigón, para estructuras metálicas es L sobre 20, la luz dividido para 20. Si tenemos 10 metros, va a ser un peralte de 50 centímetros más o menos. Si es que es para hormigón, bueno, que ya es otro tipo de configuración estructural ya que no nos permite luces tan largas. Las podemos hacer, pero ya necesitan de otro armado. Por ejemplo, la relación es L sobre 10. La viga debería tener un peralte de 1 metro más o menos. Entonces, todo eso hay que ir considerando. Y a veces cuando uno está en la universidad, simplemente se lanza las luces sin considerar la parte estructural. Y luego, cuando ya estás en la vida real, te chocas con esas cosas que en la universidad no lo veías, ¿no? Mandabas, yo que sé, yo me acuerdo, cuando estaba en la universidad mandaba paredes de la columna de 20 por 20 y los muros de 20. Cuando tú ya te vas al tema de conocer los materiales, por ejemplo, al menos acá donde yo me encuentro, hay ladrillos, los prefabricados, que bueno, son artesanales, que tienen más o menos 12.5 centímetros de ancho, más en el lucido y todo te da solo un ancho de 15 ya terminado. Y yo en los planos le mandaba en la universidad de 20 centímetros con una columna de 20 y se veía como que la columna junto con el muro embebido, ¿no? No había ningún diente. En cambio, cuando ya te vas a la parte constructiva, te das cuenta que la columna mínima es de 30 por 30 y la pared te queda de 15. Entonces te queda esa mochetita, ese diente que no nos gusta ver y nos toca tratar de ir escondiendo. Entonces son todas esas cositas que uno ya tiene que ir viendo, ¿no? Pensar en los materiales que va a utilizar, de qué formato. A veces uno también se lanza los mega ventanales, ¿no? Como un cuerpo limpio. Y el vidrio a lo mucho viene de 3.20 metros. Y uno tiene que ir pensando en cómo va a ir ensamblando los distintos cuerpos. Cositas así que, ya te digo, ahorita uno no los ve porque de alguna forma todos los proyectos llegan a ser un poquito utópicos, ¿no? Pero ya en la vida real necesita ir plasmando toda la realidad, ir que todo concuerde, los materiales, que los detalles tengan sentido, cómo resuelves si tienes jardineras, que no vaya a pasar humedad, qué productos tienes que usar para impermeabilizar, desde la cimentación, plintos, muros, son muchas cosas que hay que pensar. Pero por lo demás, se ve que está, obviamente es un buen trabajo, pero de poquito ya hay que ir metiendo un poquito más la parte constructiva, ¿no? ¿Qué materiales vamos a utilizar? ¿En qué presentaciones vienen? Y en base a eso luego iremos a elaborar lo que son especificaciones técnicas, elaborar lo que son análisis de precios unitarios, lo que luego nos permite tener un presupuesto
Y sin duda, mientras más conozcamos nosotros el diseño de nuestro proyecto en sí, en los distintos aspectos, estructural, arquitectónico y demás aspectos, vamos a poder tener a la final lo que se resume esto es en un presupuesto. En lo que todo el mundo siempre está preocupado es cuánto nos va a costar esto. Si tú no tienes claros muchos aspectos, no vas a tener nunca vas a poder contar con un presupuesto preciso. Y ahí es cuando hay problemas. O sea, todo esto se resume cuando ya eres profesional a tener un cliente. Si tú a tu cliente le dices, este proyecto le va a costar, yo qué sé, $100,000, y luego por cositas que tú no consideraste durante el diseño, o que, no sé, tal vez no conocías sobre los materiales, incrementa un 10%, te va a costar $110,000. Ya le generas una intranquilidad a tu cliente, por ejemplo. Y tal vez, si es que te termina por cumplir el saldo a diferencia, tal vez pierdas un cliente a futuro. Pero en cambio, si es que tú conoces todo y no dejas ningún aspecto a la deriva y logras un presupuesto de precisión, donde no hayan desfases ni nada, créeme, y si haces un buen trabajo en la parte constructiva, muy seguro que ese cliente regrese y te sigue recomendado. Perfecto, Santi. Sabes muchísimo, la verdad. Es la experiencia que has venido acumulando. En este momento te vamos a compartir algo que estábamos haciendo con referente a la estructura, aquí en un documento en ISU. ¿Qué tan necesario es esto en la vida real? Saber como que precios unitarios. En realidad se elaboran estos documentos para llevar un orden. Es necesario esto. A ver, sí, súper importante. A ver, tú ya le tienes ahí súper ilustrado, ¿no? Creo que para entender esto es muy importante. De hecho, yo sé de constructoras que, por ejemplo, para venderte los proyectos, ya simplemente no te venden lo que es, por ejemplo, el tema ya del producto, es decir, el departamento o la casa ya terminada, ¿no? Y que te dejes llevar por los acabados, sino de alguna forma te presentan un folletito así, en los que te explican el proceso constructivo de inicio a fin, porque de alguna forma ahora hay que diferenciarnos desde aspectos muy básicos hasta los aspectos ya postventa, por ejemplo. Y si es que tú les explicas a los clientes, por ejemplo, por dónde mandaste, yo he visto y soy consciente de eso, porque he tenido hasta errores constructivos en eso en algunas obras. ¿Por dónde piensas mandar la tubería, por ejemplo? A veces pasa que mandas la tubería por medio de la sala. ¿Tuviste algún problema, yo qué sé, una fuga en la tubería? Te toca levantar, yo qué sé, ese piso de porcelanato que compraste súper caro para poder reparar esa falla. Si es que tuviste un repuesto para luego enmendar lo que sacaste el porcelanato, lo vuelves a tapar y no pasa nada. Pero en cambio, si es que no hay, por ejemplo, un repuesto ya de ese porcelanato, ¿cómo enmiendas de esa falla, por ejemplo? Entonces, desde ahí tú tienes que saber por dónde mandar las tuberías, explicar en un folleto y entregar a los clientes y decir, por ejemplo, a veces pasa, hay tuberías que te pasan por las paredes. Los clientes a veces quieren poner, yo que sé, una plasma, un cuadro, y perforan la pared y se perfora una tubería. Muchas personas no te dicen por dónde pasan las tuberías, qué paredes no puedes tocar por el tema de instalaciones eléctricas o sanitarias o de agua o demás cosas. Entonces, si tú tienes un folleto con toda esa información, le entregas al cliente, va a tener toda la información sobre su proyecto, cómo se construyó, desde la parte estructural, desde la parte hidrosanitaria, desde la parte estructural y hasta el tema de acabados, por ejemplo. Entonces, para futuro, cualquier decisión que pienses hacer puede ser mucho más fácil. Yo que sé, a veces puedes dejar un punto de conexión adicional de iluminación si es que el cliente quiere poner un portero general. A ver, en cuanto al tema de análisis de precios unitarios, obviamente es súper importante. Y más que nada también es importante saber cómo es el proceso constructivo de una obra, por dónde empiezas, por ejemplo, y tener para un cronograma saber el orden en el que se van desarrollando las actividades y que no hayan conflictos de uso, por ejemplo. También en el tema de los análisis unitarios es súper importante conocer en qué unidades se van generando esos rubros. Por ejemplo, el tema de la ventanería y del aluminio, por ejemplo, viene en metro cuadrado. Para instalar lo que son barrederas vienen en metros lineales. Las puertas puedes contratarlas obviamente por metro cuadrado o por unidad, según como tú vayas generando eso. Pero es súper importante conocer ya, como te digo, las unidades comerciales de cómo se presentan esas en el mercado. Y todo eso te va dando un proyecto que mientras más preciso le hagas, va a ser mucho mejor para ti si es que te dedicas a la construcción, para no tener problemas de pérdidas económicas, y si es que es para un cliente, también para tal vez no perder un cliente. Súper bien. Entonces, igual estábamos haciendo este documento
con los presupuestos, lo que nos dices, entonces creo que es bastante necesario. Bueno, también queríamos mostrar uno que se refiere un poco más a, a la parte, a los detalles. Y bueno, aquí nos queda, bueno, yo en lo personal tengo una pregunta. Eh, en verdad, en obras se utilizan bastante los detalles constructivos, como por ejemplo el corte muro o detalles súper específicos. La gente que se dedica a la construcción, los maestros, albañiles, ¿pueden leer esto con facilidad o necesitas que estarles explicando un montón? Y a ver, ahí sí va con qué personal tú estás trabajando, ¿no? Obviamente hay maestros mayores que únicamente obedecen a lo que dice el arquitecto, pero también hay maestros mayores que entienden lo que son planos arquitectónicos, hay maestros que tienen experiencia en lo que son planos estructurales, y créeme que uno como arquitecto tiene la parte teórica aquí en la cabeza con mucho conocimiento, pero cuando tú te vas a obra, el que te va a enseñar, créeme que va a ser así, es el maestro mayor. Cuando tú te vas a tu primera obra, el que te va a enseñar es el maestro, porque tal vez el maestro de manera empírica, a través de los años, ha logrado alimentarse de tanta información en cuanto al tema constructivo, de qué funciona, qué no funciona. Y si tú logras de alguna forma vincular todo eso con el conocimiento que has adquirido en la universidad, créeme que eso va a ser un logro muy importante para la obra que tú vayas a hacer. En cuanto al tema de detalles constructivos, mira, si es que estamos a un nivel de, yo que sé, de una casa residencial donde no es una estructura de aporticada simple, con muros de los sistemas constructivos, digamos, comunes de los que vemos normalmente en las viviendas de interés unifamiliar y demás cosas, los detalles constructivos no creo que ameriten, no creo que ameriten para la construcción, pero si es que ya tenemos un sistema constructivo especial, por ejemplo, paredes de drywall o algún tipo de iluminación que queramos hacer, algún montaje de vidrio, entonces ahí creo que sí es súper importante el tema de los detalles constructivos. Obviamente tú tendrás que saber en qué parte va a ser. Yo, por ejemplo, en un detalle de losa, si es que tuviese algo de complejidad, obviamente el ingeniero estructural nos dará los detalles constructivos del armado de la losa y demás cosas, de cómo va el deck, cada cuánto hay que ir anclando, las correas cada cuánto van. Si es que a ese tipo de detalles sí nos servirían mucho. Pero de, por ejemplo, yo me acuerdo que a veces se hacían detalles hasta de jardineras, por ejemplo. Entonces, yo creo que personalmente no meritaría hacer detalles hasta de jardinera en una obra. Como se dice a veces, por ejemplo, esto ya vendría a ser lo que es el tema del proyecto ejecutivo, donde metes todo, ¿no? Ahí sí depende tú como el alcance que tú le quieras dar al proyecto. Mientras más detalles tengas, obviamente tu trabajo va a ser de mayor precisión. Por ejemplo, a veces si es que tú tienes una cocina, el detalle ejecutivo de eso sería diseñar cómo van a ir las cajoneras, por ejemplo. Cada cuánto van a ir las repisas, cada cuánto van los cajones, en qué punto vamos a tener un ojo de buey. Esa es la manera, digamos, técnica de hacer un proyecto. Pero si es que no, tienes una casa y tienes un espacio, ¿qué dices? Le llamas al de los muebles, le dices, mira, tengo este espacio, hágame una propuesta, y hasta ahí llegó. Él se encarga de diseñarte y hacer todas las divisiones que él considere, de él ponerte los puntos de luz, obviamente en base a tu necesidad, pero él sabrá dónde coloca los puntos en base también a su experiencia. Entonces ahí depende qué tanto tú le quieras personalizar o hasta qué punto le quieras llevar a tu diseño a que se pueda ejecutar, que es súper importante. Si no, igual en el tema de puertas, tú también podrías hacer un diseño de puerta pivotante, por ejemplo. Pero a veces yo creo que eso no amerita, porque tú vas al señor que hace puertas, los prefabricados, le dices, mira, aquí yo necesito, esta es la dimensión, este es el espacio para mi puerta, necesito una puerta pivotante con estas características, y él ya sabrá cómo resuelve, por ejemplo, el tema de la puerta pivotante. Entonces, no amerita un detalle constructivo, en la parte ya constructiva y profesional. De ahí cuando estás en la parte, digamos, como de estudiantes, a veces uno era ya medio cansado del tema de los detalles, pero ahí es súper importante para que entiendas más o menos cuánto va de revestimiento, hasta para una cerámica, por ejemplo, para un piso. ¿Cuánto mide la cerámica? ¿Cuánto es el revestimiento? ¿Cómo se arma un contrapiso? ¿Cómo se arma una cadena? Y para ahí, para la parte académica, yo creo que es súper importante que explores los distintos detalles constructivos, hasta de los más básicos, cómo es una columna, cómo es una pared. A la final, luego ya te va a ser todo súper común cuando ya estés en obra y luego ya vas viendo que todo empieza a tener sentido, que todo lo que tenías en mente ya vas reflejando en obra. Y a la final, los detalles te ayudan también a ver soluciones que tal vez no puedes entender en obra, ¿no? A veces es que en obra dices, chuta, no me coincidió esto. Tal vez con un buen detalle constructivo podías evitar eso, ¿no? Y a veces
en la computadora es mucho más fácil de arreglar que luego ahí en obra, es mucho más económico. Bueno, perfecto, Santi. Te agradecemos un montón todas las enseñanzas que nos has compartido en estos pequeños minutos. Igual, los chicos también están muy agradecidos por ayudarnos también. Esto es parte de la academia, pero estamos muy agradecidos. Así se aprende, se ve que hay una diferencia brutal entre lo aprendido en la universidad con lo que es la vida real. Eso, entonces, gracias, Santi, de parte de todos y que bueno, siga adelante y ya nos veremos en una próxima ocasión. Disculpa, Dieguín, parece que nos faltaba una pregunta. ¿De cuál? Ya no, La de, minutos, sí. o sea, me parece que es una pregunta muy rápida. Es la costo del metro cuadrado de construcción sugerido en el componente estructural. A ver, ese es un punto bien complejo porque mira, yo me he dado cuenta desde ya como arquitecto que me he dedicado un poquito a lo que es el tema de la construcción. Mira, no todas las construcciones son iguales y por ende no todas las estructuras son iguales. A veces tú te vas con algún profesional y dices, ¿cuánto me cuesta el metro cuadrado de mi obra, de mi casa ya construido, ya terminado, con llave en mano, como se dice? Y él te dice, a partir de, yo qué sé, de $350. Entonces, es verdad, te puedes resolver en base a 350, no yo qué sé, colocando columnas cada 2,50 metros, cada 3 metros, pero de alguna forma no te generan espacios ricos, ¿no? Que tengan amplitud, tal vez con un poco, metiéndole poco al tema de diseño, porque de ahí si tú quieres un diseño más personalizado, yo quise una planta más libre, por ejemplo, eso involucra tal vez otra configuración estructural, columnas más anchas, vigas mucho, con más peralte, con más armado, entonces la obra empieza a incrementar el valor. Entonces, para que tú tengas, digamos, sacar una relación de cuánto costaría el tema estructural, pero más o menos, a grosso modo, arriesgándome, te puedo decir que más o menos el 40% de la obra se va en lo que es obra gris y el 60% se puede ir en lo que es acabados, para tener una idea. De ahí el metro cuadrado más o menos va rondando desde los $400 en adelante, ¿no? Todo depende del tema de los acabados. Algo tan simple, por ejemplo, como los interruptores o los tomacorrientes, algo tan básico de la casa. Hay los más económicos, los Beto, que te cuestan desde $2.50 a $3, y si quieres uno de lujo te cuesta $40, uno solo. Entonces, desde ahí se empieza a incrementar el precio de todo. Desde los pisos, igual pisos de cerámica, te pueden costar $11. Si quieres un mármol, te puede costar hasta $45, $50 el metro cuadrado. Pero algo referencial, como te digo, puede ser unos $400 el metro cuadrado de una vivienda de las que nosotros normalmente vemos en el mercado que se comercializa. Súper bien. Entonces, eso sí, que ya creo que sería todo. Muchísimas gracias, Santiago. No, de nada. Gracias también. No, de nada. Igual, Muchas gracias. si desean más sobre los análisis de precios unitarios, igual me dicen, y tengo algunos archivos donde está desglosado, yo que sé, todo lo que es, obviamente, mano de obra, rendimientos, equipos, por ejemplo, para revestimiento de piso, ahí más o menos te explican la cantidad que necesitas, o sea, algunas cosas. Si necesitan, me dicen, les comparto y espero que les sirva bastante. Perfecto, Santi. De verdad, muchas gracias. De qué, amigo, qué gusto, mejor verte y conocerles a todos. Información. Ahí estamos. Bueno, chicos, entonces eso es todo. Una buena noche para todos. Listo, igualmente. Buenas noches para todos. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego. Gracias.